Bueno, muy bien, seguimos. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM. Te podés comunicar a este programa al 093-829-272. 093-829-272. Me están llegando varios mensajes. Es increíble lo futboleros que somos los uruguayos, porque está permeando comentarios de fútbol, claro, a raíz del clásico de ayer, en un programa en el cual no hablamos tanto de fútbol, hablaba, alguna cosita hablamos, ¿no? Le mando saludos al doctor Flores Dapkevicius, debe estar contento, ¿no? Ganó su equipo, así que le mando saludos. Yo no sé quién más, creo que el doctor Esquipani, si no me equivoco, si no que me disculpe, creo que también me dio a entender que era Mancha. También lo saludamos. Después no sé, el resto de los integrantes del equipo de En dónde estamos, no sé de qué club son. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? En Facebook. También en Instagram, en dónde estamos Uru, también en Twitter, @ en dónde estamos, y en YouTube, mira en dónde estamos. Pero ahí vamos editados, grabados columna por columna. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado. Bienvenido, Conrado. Muchísimas gracias por estar presente. Rubén, como siempre es un enorme placer poder estar contigo, con toda la audiencia, desde aquí, desde el Palacio Legislativo, en plena sesión de la Comisión de Presupuesto por la rendición de cuentas. Así que bueno, trabajando intensamente desde primera hora de la mañana. Yo debo decirle a los oyentes, Conrado, que tú con muchísima disposición me dijiste, mirá que estoy en pleno trabajo, pero voy a salir igual, quiero salir al programa igual, así que te agradezco un montón, porque sé que estarás sumamente ocupado con una intensa actividad, ¿no? No, el agradecido yo soy siempre yo. No, en ese sentido siempre estamos a las órdenes. Esta comisión ha empezado a trabajar fuertemente desde el día lunes, donde recibimos al equipo económico. Allí tuvimos un intercambio con el equipo económico sobre lo que ha sido la ejecución presupuestal del año pasado, del año 2020, pero también sobre digamos, las proyecciones que se hacen para la economía. Y yo creo que hay proyecciones muy, muy auspiciosas en el sentido de que, por ejemplo, la inversión privada creció enormemente en el último año, cosa que no crecía hacía bastante tiempo. Es más, en los últimos años del gobierno del Frente Amplio había decrecido la inversión privada. Eso es un signo de recuperación económica, conjuntamente con el ordenamiento de las cuentas públicas. Las cuentas públicas empezaron a ordenarse a partir de los ahorros que hiciera el gobierno el año pasado, que fueron ahorros muy importantes por más de 600 millones de dólares. Hacía mucho tiempo que no se hacían ahorros de ese calibre. Eso permitió también amortiguar la caída, digamos, porque obviamente la economía cayó, como cayó en todas las economías mundiales por el tema de la pandemia. Amortiguó de alguna manera el déficit fiscal, que no creció tanto como tendría que haber crecido, porque obviamente el Uruguay tuvo que gastar más y con menos ingresos, tuvo que gastar más también dentro del fondo coronavirus. El año pasado se gastaron 711 millones de dólares, más las garantías que dio el Sistema Nacional de Garantías por 500 millones de dólares. Y este año la proyección que hace el equipo económico es de 980 millones de dólares solamente del fondo coronavirus. O sea, esto no es que solamente se está gastando por la pandemia ese dinero, sino eso sumado a lo que ya gastan los organismos públicos que tienen su presupuesto. Claro. Así que a partir del lunes tuvimos una discusión muy interesante con el equipo económico y los subsiguientes días recibimos a una cantidad de delegaciones. De hecho, en el día de ayer, por ejemplo, le comento a la audiencia, recibimos al Poder Judicial, tuvimos la presencia del Tribunal de Cuentas, a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Todo esto, obviamente, la discusión, la exposición de ellos, las preguntas, todo lleva muchísimas horas, nos fuimos bastante tarde, pero bueno, es muy importante poder conocer lo que está sucediendo en el Estado, para ver de qué manera se puede hacer que los gastos que se hagan sean realmente eficaces, Claro. que no haya despilfarros, y que logremos bueno, ir mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Ese es el objetivo central. Así que esto, sumado a lo del clásico de ayer, nos mantiene muy, muy contentos en lo Bueno, personal. está bueno. Está bien, ya nos manifestá, ya quedó claro entonces. Quedó Eh, claro.
Yo la balconeo, ¿viste, Conrado? Porque como yo soy de Wander, soy wanderista, pero Está soy un amante bien. del fútbol, soy un amante del fútbol. Lo tengo que decir, Bueno, lo hablamos con el doctor Darkevicius. eso es lo Che, lindo. qué bien jugó Peñarol ayer, jugó bien Peñarol. Mirá que no, ojo, no Jugó estoy bien. alcahueteando, jugó bien Peñarol. Y Gargano volvió a mostrar qué calidad de jugador que es, ¿no? Debe ser el último gran centrocampista que tenemos los uruguayos, el fútbol uruguayo, ¿no? Es completo. Claro, está más veterano, hay partidos que anda, otros que no, intermitente. Tiene esa, como decimos los futboleros, tiene esa cosa de jugador viejo ya, ¿viste? Que hay veces que está, a veces no, pero ayer estuvo realmente iluminado. Y Canovio, un Botija que, bueno, tiene una proyección bárbara, ¿no? Sin duda, sin Hay que duda. La hablarlo. verdad, fue un gran jugador. Y los dos jovencitos que tiene Peñarol. También Nacional tiene sus cosas muy buenas, pero ayer la verdad que desapareció. Me Sin dice un duda, oyente, yo no podía, sin duda. pensé que era un hombre y no, es una mujer. Me dice, no, se ve que Nacional ayer por el humo de la cuetería no se lo vio. Fueron como al cohete el humo, me dice. ¿Viste? Así Bueno, nomás pero me también dice. lo lindo del fútbol es el folclore, ¿no? Todo lo que Sí, sí, rodea al claro, fútbol. claro. Bueno, pero está. Bueno, Lo importante también es que el deporte también, no solo practicarlo, obviamente, que es muy bueno, sino sí. también el poder observarlo tiene su cuota de poder regocijar a una cantidad enorme de gente y eso también eh, está bueno. Así Está que bueno. Y es cultura también, es cultura. es cultura. Es cultura. Cuando te vas metiendo es cultura. Es como el que tiene cultura en los autos. Yo miro Locos por los Autos y es fenómeno, es fenómeno. La pasión que manifiesta Daniel Conde es impresionante y su equipo de trabajo. Conrado, acá hay dos puntos que me parecen muy buenos destacar. Por un lado, tú dijiste lo del plan de ahorros del gobierno, esa austeridad de la que ya hablamos, la austeridad presupuestal, que tiene que ver, por ejemplo, con ese desglose que hizo la cartera ministerial de la ministra Susana Arbeleche para el fondo coronavirus, que es mucho más que solo para la pandemia. En ese sentido, lo que se está viendo es un gobierno con una conducta económica y una vocación económica de racionalidad de los recursos, de ir focalizando esos recursos bajo un momento muy difícil como la pandemia. Vuelvo a insistir en esto, cumpliendo con aquella promesa electoral de hacer un ahorro anual de 900 millones de dólares. Bueno, fue de casi de 700 millones el año pasado, ya estamos en los 1.000 millones, 980 millones de dólares este año, más o menos, viste que sumando esas cuentas da ese monto de los 900 millones, pero claro, destinados al tema pandemia, política sanitaria y todo lo que involucra en la administración pública, ¿no? Los recursos para toda la organización, las empresas públicas que toman esos roles. Pero voy a esto, esa señal de racionalidad en los recursos, austeridad, responsabilidad, creo yo que está disparando este buen clima de negocios y plantea ese resultado inicial de ese 42% de incremento de la inversión, tanto extranjera como acá también a nivel nacional. Eso me parece Nacional, que es bueno nacional privada. destacarlo. Viste que están habiendo Sí. cosas, por ejemplo, el presidente ayer inauguró una pymes, se viene lo de, no sé, es un puente, ¿no? En Soriano, la construcción de, sí, creo que sí, o no recuerdo ahora si es un puente o un pequeño puerto, pero bueno, se viene la obra pública, hay todo un itinerario de obra Bueno, por pública. eso, en momentos de recesión es muy importante dar estímulo para la inversión Mm, y también, obviamente, la inversión pública. mm, Nosotros habíamos hablado hace algunos bastantes programas atrás sobre la posibilidad de empezar a ejecutar de forma mucho más rápida lo que se había presupuestado dentro del presupuesto nacional para obra pública, hacerlo de forma anticipada, digamos, a la ejecución que estaba prevista, justamente para dinamizar la economía, mm, dinamizar el mercado laboral, mm. permitir de que más gente ingrese al sistema, al mercado laboral, y eso obviamente haga bueno, que la economía crezca y que de alguna manera fluyan los recursos bueno, para que todo el mundo pueda tener un ingreso, ¿no? Que Entonces, era a través eso es lo fundamental. del mecanismo de fideicomisos, ¿no? Por ejemplo. Sí, nosotros habíamos hablado de un mecanismo concreto que era la emisión de bonos Ujú, para financiar, digamos, a través de un bono vivienda e infraestructura, para poder financiar, darle financiamiento a estas obras administrados por un fideicomiso con la coordinación por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Algo de eso fue anunciado por el presidente de la República allá el 2 de marzo de este año
y creemos realmente que eso es algo muy bueno para el país en estos momentos en los cuales realmente se precisa. Pero vuelvo a decir, ¿Y cómo lo ves hay eso, señales. Conrado? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene posibilidad, tiene andamiento ese planteo en este Sí, gobierno? yo creo que sí, en la medida que también hubo un anuncio por parte del presidente de la República en ese mismo sentido, Ujú. o sea, se va a ir por esa vía. A veces los tiempos del Estado son tiempos mucho más largos Sí. que los que puede tener la actividad privada, porque hay una cantidad de mecanismos de contralor interno, Mm, llámese el Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la Nación, ujú, etcétera, que provoca de que todo no sea tan rápido como uno desearía, ¿no? mm, Pero en la medida de que esto se pueda ejecutar de forma anticipada, yo creo que le va a hacer mucho, mucho bien al país. ujú. Eh, Hablando de la rendición de cuentas, Rubén, Sí. más allá de las proyecciones económicas, que simplemente te voy a dejar un dato, lo que estima el equipo económico es un crecimiento del 3,5% del producto para este año. Ujú. Recordemos que el año pasado el producto cayó, Sí. casi un 6%, el 5,8% del producto, O sea que se así que recupera un 3 y pico. se recupera parcialmente, no nos recuperaríamos totalmente con respecto a lo que era, digamos, el producto, digamos, de la economía en el año 2019, pero lo que se estima es que se va a seguir creciendo a una tasa de alrededor del 3%, y Ujú. eso va a permitir una recuperación mucho más rápida de lo que se podía imaginar, Seguro. y recuperación más rápida que muchos de los países que están en la región e incluso que están en el mundo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. El tema de la vacunación le da mucha certidumbre, muchas certezas a Ujú. aquellos que también quieren hacer su inversión, Sí, claro. porque le ha permitido al Uruguay poder abrir las actividades de forma Mm, mucho más rápido de que lo pueden hacer los otros países. Entonces, en claro. la medida que se siga vacunando y sigan bajando los casos, como felizmente está ocurriendo, Ujú. eso también va a provocar un efecto económico. Sí, Así claro. que eso es muy importante. Pero hablando Ese, de la rendición de cuentas ese dato específicamente, Rubén. es importantísimo, ese dato que das, ¿eh? Yo te iba a decir, por ejemplo, el ejemplo de la vacunación en Uruguay genera credibilidad a nivel mundial. Le está dando un rango de credibilidad al gobierno y a la sociedad uruguaya. Sumado a Sin duda. ello, la rendición de cuentas y el presupuesto austero también da credibilidad. Lo habíamos conversado contigo, ¿te acordás? Sí, 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 porque ven que hay un gobierno que está haciendo las cosas bien, que es creíble, que es previsible. Ujú, Para la ciudadanía toda es muy importante que un gobierno sea previsible, y eso da certezas. Entonces mm, eso es muy importante a los efectos de todas las actividades de la economía. sí, claro. Pero pensando en aquellos que pueden invertir y en definitiva pueden generar trabajo, es muy importante las certezas y Sí. este tipo de señales. Pero hablando específicamente de la rendición de cuentas en sus artículos, hay muchos artículos que tienen que ver con modificaciones en los capítulos de funcionarios públicos, ordenamiento financiero del Estado, manera como se controlan los Mm, gastos, este, artículos que tienen que ver con cada uno de los ministerios, que dentro del presupuesto nacional se les mm, llama incisos. exacto. eh, pero específicamente lo que trae esta rendición de cuentas, diferente a otras, es una política muy focalizada en el tema de la protección social. Ujú, Y lo que el gobierno estimó que era algo muy, muy importante es la primera infancia. ujú, Dentro, digamos, de los colectivos que pueden estar en mayor grado de vulnerabilidad, bueno, el que está en mayor grado de vulnerabilidad son los niños más chicos, que nacen en lugares donde no han tenido no van a tener oportunidades. Entonces es muy importante poder, en los primeros tiempos, de 0 a 3 años, poder estar acompañando no solamente a los padres cuando nace, sino incluso ujú. cuando se está en el proceso de gestación, ¿no? Claro, A las mujeres embarazadas, claro. poderles hacer un acompañamiento en cuanto a la alimentación, en cuanto a los cuidados de la salud. Sí. Después, obviamente, cuando nace, de poder tener toda la protección social, para justamente los primeros tiempos poder darle esa igualdad de oportunidades que
merecen y que lamentablemente no tienen. Entonces hay una política muy focalizada en la primera infancia y se hace de forma bastante innovadora, a mi juicio, porque no es que se dan 50 millones de dólares como estaba previsto en esta rendición de cuentas para el MIDES, por ejemplo, Sí. o para ACE, sino que lo que se hace es crear una comisión integrada por justamente varios organismos, entre ellos el MIDES, ACE, la ANEP, la OPP, para que coordinen entre ellos, vean las necesidades de qué programas de cada uno de estos se tienen que reforzar Claro, y de qué manera. claro. Entonces, allí van destinando partidas que luego son autorizadas por el Ministerio de Economía y van monitoreando y evaluando a ver de qué manera están siendo gastadas y se van dentro de esta comisión se va a discutir a ver si realmente se está gastando bien. Bien, bien. Y en la medida que esta comisión vea de que no están siendo bien hechos los gastos, bueno, los recursos que vengan de esos 50 millones, bueno, irán a otros programas de otros organismos, Claro, claro. o se intentará cambiar, digamos, el programa del organismo que no lo está ejecutando de buena manera. Yo creo que es una manera bastante innovadora que habitualmente no se hace dentro de lo que es la ejecución presupuestal, pero que le va a permitir al país tener una política muy focalizada, pero sobre todo atendiendo a que ese gasto o esa inversión realmente llegue a quien tiene que llegar. Sí, es Eso es así, Conrado, lo es así. fundamental. Sí, sí. Eso que tú nos das como noticia y como información es muy importante. A ver si yo logro resumir esta idea, porque a mí me permite esto una reflexión. Yo recuerdo que el doctor Sanguinetti decía que si algo caracterizaba a este gobierno era asumir políticas focales, políticas públicas focales. Para mí esto implica que el gobierno, que en este caso lidera el doctor Luis Lacalle Pou, es un gobierno que apela a la racionalidad del manejo de los recursos porque va a los temas que necesariamente requieren transferencia de recursos económicos, ¿no? Lo vimos en la pandemia, ¿no? Es decir, se va focalizando, se va después monitoreando, como pasó con la pandemia, semana a semana, cómo viene la cosa. Se va llevando un mapa, es decir, la película se está viendo, no una foto. Eso habla de racionalidad, eso habla de pragmatismo, pero un pragmatismo que tiene un concepto general, es decir, hay un organigrama, una estructura de presupuesto que es general, pero eso después hay que llevarlo a la práctica. En este caso, nos estás dando un ejemplo bien puntual de recursos a través de este inciso, que son 50 millones de dólares destinados a la primera infancia, pero con características particulares, como bien decís. No es recurso así a la Bartola, tomá, mides tanto, tomá, hace. No, van a ser recursos transferidos a los lugares que realmente lo necesiten. Centros CADIF, hospitales públicos, la zona maternidad, yo que sé, Pereira Rosell, en el interior del país. Pero además de ello, va a haber un seguimiento de parte de una comisión, ¿no? Integrada por distintos organismos Exacto. del Estado. ¿Voy bien? ¿Voy Es bien así. hasta ahí? Sí, sí, Sí. exacto. Por otra parte, lo que yo veo es que el componente social, bajo esta perspectiva, es efectivamente cierto. ¿En qué sentido? En que se va a monitorear cómo está planteándose esa maternidad, lo prenatal, todo el proceso de gestación, del embarazo de la mujer, en compañía seguramente de su esposo o su compañero. Periodo de lactancia, y después periodo nutricional y educativo hasta los 3 años. Es así. Y eso Así se va a ir es. monitoreando. Y monitoreando en el sentido si esos recursos efectivamente tienen que estar ahí, en esos lugares. ¿Cómo Eh, funcionaría esa Exacto. comisión? ¿Cómo sería? ¿Daría informes y diría, bueno, acá se están Bueno, gastando bien, acá se está gastando mal? seguramente en la medida que está involucrado OPP, que OPP justamente es el que tiene que ir monitoreando las políticas públicas y la manera como se ejecuta el presupuesto nacional, yo creo que ahí hay una garantía en cuanto a la evaluación permanente, ¿no? Claro. Y si no se cumplen determinados objetivos que se ponga a esta comisión, bueno, obviamente va a haber cambios, Claro. eso es natural. Pero lo importante, Rubén, son 50 millones de dólares el año que viene, porque Mm, nosotros lo que estamos haciendo es modificando lo que aprobamos en el presupuesto nacional, mm, estamos incorporando en este caso 50 millones de dólares, pero no solamente para el año que viene, porque son los ejercicios subsiguientes también
otros 50 millones de dólares, 50 millones de dólares y 50 millones de dólares. O sea, hasta el 2025, que es digamos, la ejecución presupuestal total de este gobierno, si bien ingresa otro gobierno en el 2025, actúa bajo el primer año con el presupuesto del gobierno anterior. Bueno, al final son 200 millones de dólares. Claro, claro. Es realmente algo muy importante. Se instala Sumado a esto, este inciso como presupuesto general después. Quedan todo, se bueno, replica cada año, está dentro del se pone, presupuesto. está dentro del presupuesto, se puso en el inciso 24, que se llama diversos créditos. Por eso Ajá, decía yo que no estaba dentro de un ministerio concretamente o dentro de claro. un organismo de los organismos del artículo 220 de la Constitución como servicios descentralizados, sino que en otros incisos que justamente dice diversos créditos. Y Bien. por eso se buscó esta forma bastante innovadora de poder administrarlos. Pero Ujú, sumado a esto también está los recursos que provienen del Instituto Nacional de Colonización y ujú, que van a ir para regularizar asentamientos. ujú. Eh, ¿Por qué? Porque esta es una problemática endémica que tiene el Uruguay, que lamentablemente en los últimos años, e incluso en años de bonanza económica, en los gobiernos del Frente Amplio, lamentablemente se fueron incrementando la cantidad de asentamientos, Sí, y eso provoca, obviamente, que la gente no tenga servicios, claro. bueno, que la gente no sea propietaria de su hogar, de que tenga construcciones que sean irregulares y aparte Y peligrosas. y peligrosas Claro. porque obviamente no siguen determinados estándares de construcción, Instalaciones eh, eléctricas, construcción, todos los todo, servicios que todo. tiene que dar el Estado. Entonces, todo eso realmente complica enormemente, sobre todo a la gente que vive allí. Ujú, Es fundamental, entonces, buscar una fuente de financiamiento. Bueno, se encontró esta fuente de financiamiento, mm, que son 20 millones de dólares. Luego hubo una modificación por parte del Ministerio de Economía, que está en discusión por parte de nuestra comisión, la Comisión de Presupuesto, para incrementar algo más. Eso está en análisis, pero en principio serían 20 millones de dólares para poder, bueno, ir regularizando asentamientos. Obviamente que con 20 millones de dólares no se logra el objetivo de erradicar todos los no, claro, asentamientos que claro, tiene el claro, país, ¿no? claro. Pero es muy importante comenzar con esta tarea Ujú, y hacerlo, vuelvo a decirlo, lo que no puede ocurrir es que la mayoría de este dinero vaya quedando en la parte burocrática, eso no claro, puede suceder. claro. Este dinero tiene que servir efectivamente para que llegue a donde tiene que llegar, que es Ujú. justamente a las capas sociales más vulnerables que están en una situación complicada y que han tenido bueno, que ir a Sí, sí. estos asentamientos para poder tener un techo. Te dejo Entonces, sí, sí, no, decime, decime. no, digo, por eso digo que esta rendición de cuentas, si bien es una rendición de cuentas austera, tiene sí estos incrementos puntuales que tienen fuentes de financiamiento y que le va a permitir también al Uruguay poder focalizar políticas en donde lo tiene que hacer, que Mm, es en lo social y mm. sobre todo en aquellos lugares donde realmente la cosa está más complicada y tenemos que mejorar y tenemos que darle oportunidades a quienes viven en esos lugares. ¿Sabés qué me parece interesante, Conrado, ahora que planteas esto? Vamos a ver si lo podemos hacer en el programa. Establecer de pronto un jueves, un viernes, una especie de mesa redonda contigo. Voy a ver si logro con el economista Caumont, con algún otro economista de pronto, o con su guía, con quien sea, para visualizar este tema de esta manera. El presupuesto, estaría bueno analizarlo. La estructura que asumió, las características que asume, ¿es un presupuesto que puede quedar como un presupuesto modelo a futuro de nuevas administraciones en el país? Más allá de lo contingente, es decir, si es austero porque hay poca plata o es austero porque su concepto esencialmente es el de austeridad. Porque, a ver si me explico en esto. Este mismo presupuesto, en esta estructura, si tuviéramos mucho más guita, hablando como si tuviéramos en el boliche, si tuviéramos más guita, ¿no sería muy bueno? Es decir, utilizarlo de esta manera los recursos, como en este caso, primera infancia, qué sé yo, otro tipo de recursos, vivienda, otro tipo de recursos, pero bajo esta práctica focal, bien puntualizada, controlando los gastos del Estado, siendo responsable con las cuentas, por un lado, ¿no? Desglosar si la estructura presupuestal es la correcta
Y después lo otro, bueno, es distinto, es cuánta plata tenemos, con qué recursos contamos y a qué recursos económicos acudir también, ¿no? Como están, yo qué sé, pedir préstamo, pedir deuda, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí, además sí. está el otro tema que es los recursos que Ah, vengan de la reactivación económica, que el gobierno insiste mucho con eso. Me parece que sería digno de una sí, mesa sí. consultar a algún economista especialista en esto, tú que sos especialista en este Sí, sí. tema, en calidad de diputado, y algún otro de pronto diputado, como para tener una visión Eso, general. Me parece que es un tema. desde ya estamos a las órdenes, Rubén. Yo creo que se ha ido, más allá incluso de gobiernos, se ha ido mejorando en cuanto a cómo plasmar, digamos, una expresión de política pública dentro del Mm, presupuesto nacional. Se ha ido mejorando desde el año 85 para acá. mm, Eh, Incluso tenemos una cantidad de anexos dentro del presupuesto nacional que nos vienen de diferentes organismos, de la planificación que mm, hacen, de la mm, ejecución, de los programas. ujú, O sea, realmente hay mucha información. Yo creo que sí lo que venimos ganando en los últimos tiempos mm, es tener como tú decís, mirada focalizada en determinadas políticas, mm. ¿no? Pero también en la manera de cómo controlar que se Claro, cumplan y claro, cómo claro. controlar de la manera como se ejecutan las Exacto. partidas. Sí, sí. Entonces, mejorar la normativa para que haya un mejor contralor, eso es Mm, fundamental y eso sí es de alguna manera algo que viene en el presupuesto nacional del año mm, pasado, mm. que continúa dentro de esta rendición de cuentas y que tiene que continuar. Sí, Porque lo que lamentablemente ha sucedido en los últimos años, ustedes saben bien, un despilfarro en muchos sí. organismos públicos, sobre todo en alguna empresa pública y en las empresas subsidiarias de las empresas públicas. Pongo un ejemplo. En el caso de las empresas subsidiarias, nosotros le solicitábamos a Scavarelli, que era el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en el último gobierno, Mm, tener la información sobre la cantidad de funcionarios que tenían las sociedades anónimas que eran propiedad de, por ejemplo, de ANCAP, claro. ¿no? Que es con recursos de Eh, todos nosotros. con recursos públicos. La Claro. cantidad de funcionarios y la escala salarial de esos funcionarios que están en el régimen del derecho privado, que no son considerados vínculos con el Estado, o Claro. sea, no son contabilizados como vínculos con el Estado, pero que se les paga con recursos públicos. Entonces, esa información no la teníamos, no nos dieron esa información. Entonces, Claro. es muy importante seguir avanzando en la transparencia, en la Mm, cristalinidad, en ujú, tener esa información a los efectos bueno, de darle la seguridad a los ciudadanos, ujú, que son los contribuyentes, mm. bueno, de que justamente el dinero que pagan por sus impuestos, bueno, dónde se está gastando y de qué manera. Claro, Eso, claro, eso es claro. fundamental. Por Es eso hay que fundamental, sí, es seguir fundamental. avanzando en la Sí, normativa dentro de los presupuestos nacionales. sí, sí, sí. Este, A eso yo, me a ver, refería. Además, quiero puntualizar otra cosa. Bueno, por un lado, empresa mamá, la mamá ANCAP, es que después de ANCAP le transfiere los recursos a estas empresas subsidiarias con dinero de todos nosotros, y ahí no tenemos control, como tú. Si el Estado pierde el control de esos dineros, de esos presupuestos, ahí estaría bueno articular una legislación que permita ese control. Voy a otro ejemplo. No es lo mismo un presupuesto que provenga de recursos genuinos de una reactivación económica, por lo menos un gran componente que tenga que ver con la reactivación económica, que es el cobro de impuestos a empresas que se instalan, impuesto a la rentabilidad, como se está hablando, generación de inversiones, obra pública de pronto agilitada bajo un mecanismo determinado, pero que quizá tercerice también servicios para llevar adelante esas obras públicas que no tienen que ser todas con inversión de dinero público. Y otra cosa es un presupuesto montado sobre la base prácticamente excluyente de pedir deuda, como se hizo anteriormente. Y ese pedido de deuda que nos multiplicó la deuda externa y generó un gasto público enorme, además era para bancar los gastos corrientes de la administración pública. Y además sabemos por varios ministros que dijeron que eran como feudos donde no había ningún control de lo que se gastaba en cada uno de esos feudos dentro del Ministerio de Ganadería, Ministerio de qué sé yo, de Industria. Los uruguayos no había transparencia alguna. Y todo era, pedimos plata prestada para bancar los salarios de toda ¿no? El empleado público. Empleado público que en el gobierno de Mujica todavía nos damos lujo como un pequeño país de meter 70.000 empleados públicos más. ¿No? sí, No sé si sí, queda claro, es muy distinto un tipo de clarísimo, presupuesto al del otro clarísimo. presupuesto que estamos viendo ahora. Sí, sí. Bueno, y también te añado, ¿no? No había información sobre la cantidad de contratos de arrendamiento de servicio.
que tiene cada uno de los organismos. Claro. Muchas veces uno pedía información y no nos era proporcionada porque nos decían que en definitiva como eran contratos con financiamiento exterior, ¿no? Claro. De Sí. organismos multilaterales, no nos daban la información. Claro. Entonces, por eso que hay que avanzar mucho en la transparencia y en generar esta información para también poder actuar sobre ella, Claro. si hubiera accesos, hubiera despilfarros, y también para controlar a las personas que, por ejemplo, son contratadas bajo esta modalidad. Ujú. Así que en ese sentido yo creo que se viene avanzando y tenemos que Avanzando. seguir avanzando. Rubén, hay una Vamos a seguir cantidad de con ese artículos, tema. son 304 artículos que tiene esta rendición de cuentas, Sí. algunos temas un poco más polémicos que otros, está el tema de los clubes canábicos, que Mm. ha llegado a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Allí estamos discutiendo, también para hacer un resumen del tema. Lo que Mm. está haciendo el Ministerio del Interior es pidiendo con un artículo específico la información de dónde están los clubes canábicos, Ujú. donde se produce marihuana legal, Claro. digámoslo en estos términos. Sí. Eh, bueno, allí hay algunas diferencias con respecto a los datos que son declarados datos sensibles, fueron Mm. declarados en su momento, pero nosotros estamos discutiendo en el seno de la coalición, y vamos a llevar una postura única al seno de la comisión, como corresponde, como coalición, que primero Mm. tiene que tener una discusión interna, Mm. y otros artículos que pueden generar también algún ruido, pero que en definitiva van a ser saldados en este análisis y en esta discusión. Yo creo que Bien. lo importante también es, Rubén, aprovechar las instancias presupuestales. Yo sé que hay una crítica bastante generalizada de que dicen que las leyes de presupuesto son leyes ómnibus, donde se Mm. pone de todo un poco, Mm. y a lo mejor algunos temas que no tienen que ver con temas presupuestales. Esto ha sido una tradición dentro del Uruguay desde Mm. hace por lo menos 50 años. Se hace de esta manera y la Suprema Corte de Justicia lo ha dicho en varios fallos que es constitucional. Ujú. Eh, a, Claro. a contrario de lo que cree mucha gente que dice que es inconstitucional, la Suprema Corte se ha despedido en muchas oportunidades, pero yo creo que también es una instancia para poder aprovechar, eh, para lograr algunas cosas que son muy importantes. Yo vengo trabajando mucho en el tema caja de profesionales universitarios, Claro. con la presentación de un proyecto de ley para que el directorio de la caja pase a ser honorario. ¿Por qué? Porque fíjense que en el Uruguay existen 3 cajas paraestatales: la caja notarial, la caja Mm. bancaria y la caja de profesionales universitarios. Ujú. La caja militar no es una caja. Mm. Lo digo por si algún oyente está pensando de que pueda ser una caja. Pero Mm. estas 3 cajas, de estas 3, 2 tienen directorios honorarios: la caja bancaria y la caja notarial, Ujú. desde su creación. Ujú. La caja de profesionales universitarios tiene un directorio remunerado, pero cuando se creó también era honorario. Claro. Y la situación de la caja de profesionales es una situación apremiante, muy complicada, con un déficit operativo de 21 millones de dólares en Mm. el anterior ejercicio, 21 Ujú. millones de dólares, con una situación apremiante en la cantidad de activos, de alguna manera, que están financiando a los pasivos, que Claro. cada vez baja más. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que no pueden pagar sus aportes y por lo tanto hacen declaración de no ejercicio. Seguro. Eh, y esto sumado a una situación que es crónica en cuanto a decisiones que viene tomando la caja, que han empeorado la situación de la misma, bueno, yo creo que amerita sí un cambio legislativo y que en la próxima elección de octubre se sepa de que el directorio va a dejar de ser remunerado para pasar a ser honorario. Yo creo que es una Bien. señal concreta que se le tiene que dar a los afiliados de la caja. Bueno, Bien. esto que yo lo presenté en un proyecto de ley, si no fuera, digamos, discutido en este tiempo, a lo mejor debería ser incluido en la rendición de cuentas, Ujú. conjuntamente con la posibilidad de ir derogando, por lo menos parcialmente, el impuesto, el adicional del Fondo de Solidaridad, Mm. Claro. que golpea fuertemente a los profesionales universitarios, que no financia becas, el adicional no financia becas,
sino que financia infraestructura para la Universidad de la República, y que se había puesto en el año 2003-2004 en una situación excepcional de la economía uruguaya, en plena crisis, y que fue un impuesto creado solamente para darle más recursos a la Universidad de la República. Claro, claro. Entonces, desde entonces la Universidad de la República ha venido incrementando enormemente su presupuesto y nunca se quitó el adicional del Fondo de Solidaridad. Claro. Por eso yo creo que también son temas que también podemos discutir en la rendición de cuentas. Sin duda que sí. Bueno, este ítem va a ser importantísimo que lo sigamos contigo, este tema de las cajas profesionales paraestatales. Por otro lado, te dejo las del estribo para la próxima. Dentro de este presupuesto, la ciencia, tema muy reclamado, qué presupuesto tiene la ciencia, ¿no? La comunidad científica, presupuesto para la educación, presupuesto para la seguridad pública y presupuesto para la vivienda. Me parece que son ítems que a la población en sí, a los oyentes les puede interesar mucho. Creo, y después Son veremos si muy podemos importantes. cumplir con esos deberes más adelante, cuando esté más avanzado, hacer una especie de mesa redonda de pronto entre un economista, tú y alguien más, como para tener una visión más general, ¿no? No es por el hecho de polemizar, sino que para tener una visión No, general no, está de bueno. la nueva estructura presupuestal. Está muy bueno, Rubén, yo a las órdenes. Ahora les comento, ¿no? Tenemos, desde que ingresó a la Cámara formalmente son 45 días en la Cámara de Diputados, según el cronograma de nuestra comisión, el último día que vamos a recibir delegaciones va a ser el 5 de agosto. A partir de ahí se abre un espacio para poder presentar sustitutivos a los artículos existentes o aditivos, artículos aditivos que agregan artículos a los que ya existen, y luego vamos a votar en comisión y posteriormente vamos a terminar votando en el plenario de la Cámara. Lo que se estima en el cronograma es que el día 20 de agosto sea el último plazo para terminar votando la rendición de cuentas en Cámara de Diputados En para Cámara de que Diputados, pase claro. a A Cámara de senadores. Senadores. Bien, bien. Y ahí veremos el tema concluido en diputados. En Conrado, Diputados, sí. muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas Por gracias por favor, estar Rubén. hoy. Y bueno, ahora toca la campana y tenés que volver, ¿eh? Terminó el recreo, tenés que volver. Exacto. Y bueno, Nos y vamos a ver queda qué un tema pasa. muy importante afuera, pero digo, para la próxima, con mucho gusto, el tema de Sí, Cuba es un tema sin duda. muy, Que, muy, muy complicado sí, y bueno, sí. esperemos que los hermanos cubanos puedan encontrar ese camino para la salida democrática, Es bravo, es bravo. y la recuperación de la tan ansiada libertad. Es difícil, ¿eh? Eh, Después vamos a hablarlo ese tema, eh, mirá. Vamos a es hablarlo. difícil, Sí, yo tengo una pero teoría de que es muy difícil, es muy difícil. la gente está reclamando por libertad. No cabe duda, no cabe duda, y eso es muy bueno, y si sigue, todo esto sigue popularmente, perdura, algo va a pasar, algo va a pasar. Pero el tema es el después, de un pueblo que le arrebataron la cultura democrática durante 62 años. No te creas que es tan fácil después restablecer. De esto en Cuba ni hablamos, imagínate. ¿No? Estructura Sí, sí, presupuestal, sí. debate presupuestal, No modificar existe. ítem, No, no. no existe nada. Entonces No. imagínate qué clase política puedes tener, qué abogados hay formados en Cuba, qué economistas, es difícil. Vamos a analizar ese tema, si te parece, ¿cómo no? ¿Cómo no? Conrado, muchísimas Muy gracias. importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene entre Nacional y Peñarol Nacional. Y después también veremos si seguís tan contento por ese lado o no. Yo no nos vamos a anticipar porque nunca se sabe, Nunca se pero sabe. tenemos confianza. Sí, sí. Gracias, Conrado. Que tengas buena No, gracias jornada. a ti. Un abrazo grande. El diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, bueno, especialista en estos temas, presupuesto, y está justamente tratando en Cámara de Diputados el tema presupuestal. Vamos a una pausa rápidamente, vamos a conversar con Raúl Viñas en Integra Movus, Movimiento por un